Vamos a iniciar esta segunda sesión de inspiración. Voy a hacer una mínima presentación, Cecilia, tuya, y te damos la palabra. Sabes que tenemos contigo como unos 40 minutitos y después puede haber alguna pregunta. Bueno, en este segundo momento de inspiración, ayer fue el primero con Daniel, planteado en pleno proceso de prototipado. Estamos en un momento muy creativo, Cecilia, de concretar ideas y de hacer estos prototipos para las 5 bibliotecas del Instituto Cervantes. Hemos querido reservar un espacio para destacar el papel de la escucha de la mano de Cecilia Bayur. Ayer, cuando escuchamos a Daniel Golding, salió precisamente y terminamos con la idea de la escucha activa y de afinar el oído como una actividad imprescindible y como una recomendación imprescindible de Daniel. Así es que hoy, Cecilia, te invitamos a ti. En este laboratorio que recuerdo, que llamamos, o el lema del laboratorio, es las bibliotecas en la intermediación, la conversación y el diálogo como elementos nucleares. ¿Es posible o son posibles la conversación y el diálogo sin escucha? Se pregunta Cecilia, ¿leer se parece a escuchar? En escenas sociales de lectura, la escucha puede ser una manera de tender puentes entre textos y lectores, lectoras, lectores, a partir de la confianza en la potencia de las palabras, gestos y silencios que las interpretaciones provocan. La apertura a la sorpresa y el conocimiento profundo de los textos compartidos se convierten en aliados para encuentros donde escuchar es a la vez una ventana abierta y una posible red multiplicadora de lecturas. Cecilia titula su charla Escucha, confianza y posibilidad, la biblioteca como espacio de conversación abierta. Cecilia está en Argentina, es profesora en letras en la Universidad de Buenos Aires y magíster en libros y literatura para niños y jóvenes por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente titular de la asignatura de Literatura Infantil y Juvenil del profesorado universitario en letras de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Forma parte del equipo de docencia de la especialización en estudios avanzados en literatura infantil y juvenil de esta misma universidad y actualmente coordina allí el área del LIG del programa de lectura, escritura y literatura infantil y juvenil. Es docente de literatura también en los institutos de formación docente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a Cecilia tenemos la suerte de que la podemos leer y leer sus textos, os aseguro, es un verdadero placer. Os voy a dar algunos de los títulos por si acaso queréis ojear por allí. Incluso en la colección que hablamos ayer, promovida por la Biblioteca Nacional del Perú, también ella ha publicado una obra. Sus títulos más conocidos son Oír entre líneas, el valor de la escucha en las prácticas de lectura, La orfebrería del silencio, la construcción de lo no dicho en los libros álbum y Juego con palabras, palabras en juego. Bienvenida, Cecilia, estamos aquí encantados de que nos acompañes. Te damos la palabra y muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Espero que me estén escuchando bien, ¿sí? Gracias a pesar de que no los veo, pero los intuyo, gracias a todas y todos los presentes. Estoy muy honrada y muy feliz por esta invitación a charlar sobre temas relacionados con la escucha, con la conversación vuelvo a agradecer entonces al Instituto Cervantes, este trabajo con las bibliotecas a partir de esta temática que comenzó ayer Daniel Golding y me uno entonces a su llamado con respecto a la importancia de escucharnos atentamente. Por eso mi charla, la que vamos a compartir ahora, se llama Escucha, confianza y posibilidad, la biblioteca como espacio de conversación abierta. Y quisiera empezar con un poema de la poeta uruguaya Circe Maya.
llamado Invitación. Me gustaría que me oyeras la voz y yo pudiera oír la tuya. Sí, sí, hablo contigo, mirada silenciosa que recorre estas líneas, y repruebas tal vez este imposible deseo de salirse del papel y la tinta. ¿Qué nos diríamos? No sé, pero siempre mejor que el conversar a solas, dando vuelta a las frases, a sonidos, el poner y el sacar el paréntesis y al rato colocarlos de nuevo. Si tu voz irrumpiera y quebrara esta misma línea, adelante, ya te esperaba. Pasa, vamos al fondo. Hay algunos frutales, ya verás. Entra. Es de, como les decía, de Circe Maya, en el libro Breve Sol, de 2001. Convido este poema de la poeta uruguaya Circe Maya llamado Invitación para abrir nuestro encuentro sobre escucha y conversación en vínculo con el hacer y pensar de las bibliotecas y sus protagonistas. En el poema, la lectura es vista, o mejor dicho, deseada, como un encuentro de voces, siempre mejor que el conversar a solas. Y la voz enunciadora del poema dice que estaba esperando a la voz de quien lee, por eso nos convida a entrar donde crecen los frutales. Ya verás, entra, una invitación a confiar en algo que tiene posibilidades de crecer. Sigo el juego metafórico del poema y pienso en las bibliotecas como árboles frutales, lugares que pueden ofrecer frutos, también sombras, e invitan a caminar entre ellos buscando, deseando, probando sabores y aromas. No lo pienso como un paisaje idílico, sino como uno que hay que cuidar colectivamente para que siga creciendo, sobre todo en épocas de tempestades, plagas y sequías. Mientras pensaba en semillas, siembras y cosechas compartidas, volvía a confirmar la necesidad fundamental de la biblioteca en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros días. Hice entonces el ejercicio, para mí muy estimulante, de recordar esos vínculos en diversas tareas y en distintos momentos de los últimos años. Una suerte de autobiografía de bibliotecas, una historia inevitablemente colectiva que puede resonar en nosotras y nosotros de maneras diversas. Por eso apunto algunos momentos, porque creo que en ellos anidan las conversaciones y la predisposición a la escucha como lo que permanece brillando en el recuerdo. Como se trata de escucha, quiero saber si está todo bien del otro lado, hasta aquí, si me están escuchando bien. Perfecto, Cecilia. Perfecto, sigo adelante entonces. Recordé en primer lugar la época de mi trabajo coordinando propuestas de formación sobre bibliotecas y bibliotecarios escolares en la Escuela de Capacitación Docente, llamada CEPA, también Pedagogías de Anticipación, en la ciudad de Buenos Aires, una política pública de formación que focalizaba en el rol fundamental de la biblioteca en la vida de las escuelas y su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje, como cuando se la considera corazón que late en ese rumbo. Teníamos en cuenta a todos los participantes a partir de la convicción de que las bibliotecas son asuntos que involucran a todas y todos en las instituciones educativas y no solo a sus responsables, bibliotecarias, maestros, profesoras, equipos de conducción de las escuelas, equipos de formación en diversas áreas de conocimiento, comunidades vinculadas a cada institución. Esa perspectiva colectiva se puede construir dialogando y escuchando. También vino a mi memoria el convenio que seguimos celebrando entre la universidad en la que trabajo, la Universidad Nacional de San Martín,
y la Biblioteca y Centro de Documentación en Cultura de la Infancia y Literatura Infantil La Nube, que es un sitio de referencia en nuestro país y en América Latina en relación con el tema, que implica múltiples acciones vinculadas a la investigación, la formación y la extensión en estas temáticas. Conversar con y por la literatura y la cultura de las infancias a partir de un acervo único construido desde hace más de 40 años por el maestro Pablo Medina. En los últimos 3 años, con un equipo de nuestra universidad, venimos trabajando en el marco de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares en una propuesta de formación sobre literatura infantil y promoción de la lectura, una iniciativa de extensión universitaria que profundiza en el diálogo con lo que ocurre en territorios de todo nuestro país a partir del hacer de las bibliotecas que nacen y viven, impulsando el vínculo comunitario a partir de diversas formas de leer y de conversar con la cultura y las problemáticas de los más diversos sitios donde se ubican, en todos los rincones de Argentina. Por esa razón, el foco de nuestra propuesta está en pensar y fortalecer el concepto de escena de lectura como manifestación singular y celular de las conversaciones. Ya vamos a hablar más sobre eso. Y en este último tiempo, hace 5 años, participo de una experiencia barrial que me invita a mirar otras facetas del mundo de las bibliotecas en relación con la comunidad, la que protagonizamos con el colectivo de la Biblioteca Al Paso Artigas, en el barrio de Paternal, donde vivo, en la ciudad de Buenos Aires, que a su vez se suma a la red de bibliotecas Al Paso de mi ciudad. Otra manera singular de encuentro de las lectoras y lectores con los libros y con propuestas culturales en la vereda, una forma de revitalizar la calle con sentidos comunitarios y solidarios. Las bibliotecas Al Paso se organizan a partir de la propuesta de llevar un libro y dejar otro, es decir, no existen mediadores y mediadores que llevan adelante el préstamo ni el control del material, sino que se autorregulan. Interesantes para pensar desde otras perspectivas el encuentro con la cultura al paso, creada por los mismos vecinos, escuchando y a la vez invitando a un sentir que tiene que ver con la participación activa en el espacio público por medio del arte y la conversación cotidiana. Quise traer a este encuentro estas resonancias diversas de una parte de la experiencia acumulada estos años por la potencia de las conexiones entre saberes y prácticas que las diversas bibliotecas habilitan y sobre todo porque las considero estratégicas activadoras de la interrogación, la expansión de las culturas en plural, la habilitación de espacios todavía no pensados, la indagación sobre caminos alternativos, brechas, desvíos luminosos, puesta en discusión de las certezas absolutas. La metáfora de los frutales, al que nos invitaba el poema con que inicié esta charla, y la necesidad de crear condiciones climáticas, vientos favorables para que los frutos prosperen, me trae a la memoria una imagen de Geneviève Pat, referente fundamental para pensar el lugar de las bibliotecas en la vida de las personas y de los pueblos. En un artículo publicado hace 30 años en la revista de la provincia de Córdoba, acá en Argentina, Piedra Libre, de la organización CEDILIG, proponía la idea de impulsar bibliotecas a los 4 vientos, abiertas al viento de la curiosidad, de las interrogaciones, de las pasiones, abierta también a quienes pueden y desean compartir sus saberes. Bibliotecas a los 4 vientos siempre me pareció una imagen vinculada al vuelo, a puertas y ventanas abiertas, a la potencia de la imaginación, a la confianza en la posibilidad de crear lazos creativos con las comunidades consideradas como protagonistas principales de esos vuelos. La imagen de los 4 vientos ligadas a bibliotecas sensibles, hospitalarias y vitales me parece especialmente oxigenante para reflexionar sobre algunos posibles lógicos en una época tan compleja como la que estamos viviendo, que nos demanda un pensamiento crítico. ¿Qué hace que una biblioteca se vuelva un espacio de diálogo? ¿A qué llamamos espacio?
¿Por qué y cómo un espacio puede llegar a ser habitado por las conversaciones? Los espacios no vienen dados, sino que se constituyen en el acto de hacer por parte de quienes participan desde diversas posiciones, historias de vida, maneras de sentir y comprender el compromiso, deseos de los más variados. Michel de Certeau dice que un espacio es un lugar donde se entrecruzan movilidades, fuerzas activas que se manifiestan en un tiempo determinado. Y además dice que un espacio es objeto de prácticas. Se define a partir de las prácticas realizadas o imaginadas por quienes en determinadas circunstancias y coyunturas vitales, sociales e históricas se relacionan con un lugar. Por lo tanto, las bibliotecas se vuelven espacios singulares según la impronta que quieran y puedan darle quienes actúan como bibliotecarios o participan en otras tareas de colaboración. Los espacios son expresiones de lo que la gente hace con ellos, sobre todo cuando los sienten propios. La apropiación no se decreta ni deviene mágicamente a partir de la proclamación de eslóganes bien pensantes sobre la lectura y las bibliotecas, sino que es un entramado paciente y consciente que se va alimentando artesanalmente por la experiencia, por la habilitación y el diálogo con quienes participan de la vida de las bibliotecas en prácticas que piensan la lectura en un sentido expandido, mucho más amplio que el pedir prestado un libro para leer. Allí la escucha se vuelve fundamental, ya que, como dice Roger Chartier, referente central para el concepto de apropiación, en El pequeño Chartier ilustrado, un libro que salió el año pasado publicado aquí en Argentina por Ampersand, el proceso de apropiación es una producción silenciosa de sentido. Al hablar de producción silenciosa, alude a la actitud indómita y soberana con la que cada lector o lectora interpreta lo que lee y lo que escucha, sean libros u otros objetos de la cultura. Y agrega que siempre en la apropiación hay una forma de invención de sentido, de producción de un sentido inesperado. No se debe olvidar, al mismo tiempo, que esta no es una libertad absoluta, sino que siempre resulta de condiciones o posibilidades económicas, culturales e históricas. Por eso, la invención de sentidos de quienes acuden a la biblioteca y participan de diversas prácticas de lectura y propuestas culturales requiere de la co-invención creativa y abierta por parte de bibliotecarios y voluntarios de las bibliotecas para que el acceso y los procesos de apropiación de públicos diversificados sea una realidad posible y no solo una declaración de expectativas. En la vida cotidiana de la biblioteca, quienes trabajan o colaboran allí necesitan registrar y dar respuesta a los diversos modos de decir y vincularse, propiciar conversaciones y tomar decisiones teniendo en cuenta las maneras en las que los lectores y las lectoras se relacionan con las prácticas letradas y orales en diferentes contextos. Por ejemplo, jóvenes que buscan trabajo, grupos de adultos que están atravesando su escolarización primaria, intérpretes de hip hop y el rap, niños y niñas que viven distintas situaciones de vulnerabilidad. Son todas variables desde el punto de vista de los sujetos que desafían a los mediadores a desarrollar estrategias de trabajo e intervención diferenciadas en la perspectiva de que serán diversos también los modos en que estos potenciales lectores y lectoras se vincularán con los materiales y propuestas de la biblioteca. ¿De qué modo nos relacionamos con los otros y su cultura en una conversación? Más precisamente, ¿qué ideologías se ponen en juego cuando se concretan tiempos y espacios de conversación en la biblioteca, sea espontánea o planificada? Las nociones de dialogismo y polifonía de Bakhtin son centrales para pensar cómo nuestras palabras forman parte de un tejido hecho
con las palabras de otros. En el centro de su concepción del mundo se entrecruzan los sujetos en permanente interacción con sus semejantes mediante el lenguaje entendido como un acto ético, acción y comunicación dinámicas. Todo discurso tiene que ver con la apropiación creativa de palabras ajenas. Por lo tanto, nuestras voces no están solas, existen en la medida en que anidan en ellas, en forma consciente o no, las voces de los otros. Esta idea no es menor para reflexionar sobre el lugar dado al otro en las situaciones de conversación. Tiene que ver con la permeabilidad para dialogar con las otras voces y que éstas sean escuchadas así como la nuestra. Una conversación, tal como la estamos pensando, no es una puesta en escena de voces que solo se turnan para autoafirmarse. En ese sentido, la pregunta o la incitación al diálogo con otros no es la antesala de una respuesta prevista o dirigida. No es la ratificación de una idea pensada de antemano, inamovible y por lo tanto monológica, unívoca. Es un espacio de saber, hospitalario al saber del otro y viceversa. La disposición a abrirse en diálogo con la diversidad, la del otro, la propia, en una conversación, no es una celebración liviana ni un tranquilizante discursivo de conciencias acerca de las diferencias, sino un compromiso ético, vital y social con la experiencia cultural del otro. La polifonía, para Bakhtin, implica la disputa de sentidos, la tensión entre voces distintas y a veces distantes entre sí ideológicamente. Voloshinov, del círculo de Bakhtin, decía que el signo es la arena de la lucha de clases, dando a entender que diferentes corrientes de pensamiento con diferentes intereses tratan de darle una valoración, a la cual llama acentuación, diferente a la palabra, ¿no? Como signo ideológico. No es raro, entonces, que el sistema de metáforas que muchos usamos cotidianamente en diversos contextos culturales para expresar la noción de discusión, una de las formas en las que se desarrolla el diálogo, tenga que ver con la confrontación o con lo bélico. Dicen Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana, que ya tiene varios años, es de fines del siglo XX, principios del XXI, publicado en esa época, y lo cito, que sobre la base de la evidencia lingüística, ante todo, hemos descubierto que la mayor parte de nuestro sistema conceptual ordinario es de naturaleza metafórica. Esos conceptos, según estos autores, estructuran nuestra actividad cotidiana y nuestros posicionamientos ante la realidad. El primer ejemplo que dan en su libro es precisamente la metáfora conceptual de una discusión es una guerra, ¿no? Muy actual además en estos días en Argentina, que se evidencia en expresiones tales como tu posición es indefendible, atacó su argumento, lo desarmó con su respuesta, dio en el blanco cuando le respondió, venció en el debate, etc. Lo que caracteriza una metáfora es entender y experimentar una cosa en términos de otra. Es decir, no es que la discusión sea una subespecie de la guerra, ya que discutir y hacer la guerra, dicen los autores, son dos campos de acción y de discurso diferentes, sino que una discusión se piensa, se menciona o se ejecuta en gran medida a partir de términos bélicos, y eso impregna nuestro pensamiento. Lo que plantean entonces es que los diversos sistemas metafóricos no se plantean solo a nivel del lenguaje, sino que principalmente estructuran nuestras maneras de pensar y actuar. También hipotetizan que se trata de posicionamientos culturales, entonces invitan a imaginar una cultura en que las discusiones no sean consideradas como acontecimientos bélicos, en donde se gana o se pierde,
se ataca o se defiende, sino que sean visualizadas en términos vinculados a la danza, por ejemplo. En esa hipotética cultura, dicen, la gente consideraría a las discusiones de manera diferente, las experimentaría de otro modo y hablaría de ellas de forma distinta. Desde nuestra cultura nos podría llegar a parecer extraña esa manera de referirse al discutir. Incluso podemos llegar a pensar que no se trata exactamente de discusiones. Quizás se trate de un extrañamiento invitador, no naturalizar los sistemas metafóricos que estructuran nuestro pensar, decir y hacer, sino considerar que siempre estamos atravesados por las culturas de las que formamos parte, a la vez que producimos cultura. Las referencias a las ideas sobre las metáforas en la vida cotidiana de Lakoff y Johnson no invalidan que el diálogo en sus diversos formatos, debate, discusión, conversación, etc., se enriquecen cuando hay apertura, o sea, escucha a la palabra y la experiencia ajena. La lucha de ideas no necesariamente supone la destrucción o el silenciamiento de la palabra ajena por medio de tácticas de violencia simbólica. Por el contrario, volviendo a Bakhtin, el verdadero diálogo es inconcluso, vivo, disponible para la palabra ajena. En ese sentido, lo dialógico se relaciona con el pensamiento crítico, ya que no se queda encerrado en la certeza unilateral, monológica, de quien sostiene una verdad inalterable. La crítica es la base del pensamiento autónomo, por eso es lo contrario del dogma. El dogmatismo supone la aceptación acrítica de enunciados, visiones de mundo y prácticas concretas que se presentan como únicas y ciertas. Pueden ser de cualquier signo ideológico. Más que con el contenido, lo dogmático tiene que ver con la forma. El contenido puede ser de corte progresista, pero si se lo comunica como un acto de fe, como una verdad incuestionable, se deja fuera una característica fundamental del pensamiento crítico, que es la apertura al cuestionamiento y el carácter polifónico y social de toda construcción de conocimiento. La práctica del no saber, como postura metodológica e ideológica, puede ser aliada para construir saberes y diálogos no dogmáticos. Como dijo la poeta Wisława Szymborska en un fragmento de su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1996. Por eso tengo en tan alta estima dos pequeñas palabras, no sé, pequeñas pero con potentes alas, que nos ensanchan los horizontes hacia territorios que se sitúan dentro de nosotros mismos y hacia extensiones en las que cuelga nuestra menguada tierra. Retomo el sentido del no sé para Szymborska, palabras aladas y antidogmáticas, encendedoras del aprender en el mundo y en las bibliotecas. El no saber o la creencia en que todo saber es provisorio y no definitivo se expresa en la posición interrogativa frente al diálogo, que cuando se entrame a partir de preguntas abiertas es una ofrenda compartida, tal como parece resonar en este poema de la poeta Denise Levertov, un don. Justo cuando te parece que sos nada más que una red endeble de preguntas, te son dadas las preguntas de los otros para sostener en el vacío de tus manos huevos de pájaro cantor que aún pueden incubarse si les das abrigo, mariposas que abren y cierran en el hueco de tus palmas, confiando en que no harás daño a su piel centelleante, a su polvo. Las preguntas de los otros te son dadas como si fuesen respuestas a todo lo que preguntas. Sí, tal vez tu respuesta sea este don. Es de Denise Levertov, con traducción de Sandra Toro.
Me gustaría asociar esta práctica del no saber, de la interrogación abierta, en el sentido de que no hay una palabra o certeza última, definitiva, con el concepto y práctica de la confianza, pensada como puerta abierta a los saberes y acciones de los otros. El especialista en educación, Laurence Cornu, tomando un enunciado de Simmel, dice que la confianza es una hipótesis sobre la acción futura de otro y agrega que es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse por el no control del otro y del tiempo. Quizás la dificultad para muchos en relación con la confianza tenga que ver con el temor a perder el control sobre situaciones y personas, incluidos uno mismo u otro, ¿no? Una o uno mismo. En particular en el marco de las conversaciones. Por eso es rico cruzar la idea de diálogo inconcluso, propuesto por Bakhtin, con la construcción de las confianzas, generando un puente entre el presente y el futuro. Para no generalizar, me parece interesante pensar en términos de época qué sucede con el confiar en los otros como garantía de diálogo. No puedo sino considerar que atravesamos una inédita crisis de la confianza que tiene diversas expresiones. Por eso me parece importante detenernos en algunos hechos que ponen en jaque a los vínculos sociales y contribuyen a la pérdida de la empatía, expresión básica de la confianza. En principio, por la gran embestida global contra la vida en común, la justicia social y el desarrollo de todo lo concerniente a lo humano, como fue la pandemia, cuyo impacto en diversas facetas de la vida social y personal todavía no alcanzamos a vislumbrar. Las consecuencias en los modos de relacionarnos, en la sensibilidad, en lo cognitivo y en los mecanismos de control social son de una magnitud cuya gravedad apenas estamos pudiendo dimensionar. Es preocupante la tendencia a olvidar rápidamente el tsunami pandémico que sucedió hace solo 2 años y sacudió al mundo con millones de muertos y afectados en la salud física y mental. Ningún análisis sobre los vínculos humanos tendría que obviar o subestimar cómo incidió y sigue incidiendo en las diversas manifestaciones de las crisis políticas, sociales, culturales y económicas de esta época. Sería peligroso para pensar el vínculo entre confianza y diálogo no evaluar qué huellas dejaron en la vida actual el aislamiento, el contacto cero en determinados momentos, el incremento astronómico de la dependencia del mundo digital, el alejamiento de la corporalidad como vía de encuentro, entre tantos flagelos que hoy en muchos casos se naturalizan o se observan con liviandad. En un mundo hoy atravesado por dolorosas guerras que parecen no tener fin y que involucran desgarradoramente el sacrificio de tantas vidas inocentes, la crisis de confianza lleva en muchos casos a no pronunciarse claramente a favor de valorizar lo humano y a desconocer o mirar acríticamente la historia compleja y la multicausalidad que desencadenan los hechos que hoy sacuden al mundo. También la crisis de confianza encuentra una posible razón de ser en una tendencia creciente a lo políticamente correcto, que se expresa en un supuesto temor a herir sensibilidades de personas, grupos e identidades diversas, y entonces se desarrollan acciones autoritarias, como son las cancelaciones, las censuras, los discursos excluyentes disfrazados de inclusión. Otra de las causas fundamentales de la crisis de confianza actual proviene de diversas formas del engaño que son admitidas sin cuestionamientos ni reclamo de autentificación por un número importante de personas, confiando solo en el impacto emocional como evidencia suficiente para dar crédito a lo evidentemente falso. La proliferación de noticias falsas que buscan incidir en conductas individuales y sociales socava la confianza en lo suficientemente probado por los hechos y por los estudios científicos. Podría seguir
señalando fuentes actuales de la desconfianza que se derivan fundamentalmente de la falta de respuesta y de la negligencia por parte de visiones políticas hegemónicas ante el aumento de la desigualdad social a nivel global, pero creo que es imperioso interrogarnos sobre si es posible revertir y transformar un estado de ánimo y una relación con el conocimiento heridos por diversas manifestaciones de la desconfianza. Y en relación con este espacio singular de pensamiento y acción, el que nos reúne hoy, ¿qué pueden hacer las bibliotecas para fortalecer relaciones de confianza? En los últimos años recibí noticias sobre bibliotecas colombianas que se autodenominan de confianza. En un caso, porque llegan a barrios populares con el propósito de poner a disposición libros que se prestan libremente, alentando a la devolución del mismo u otro libro y al cuidado colectivo del dispositivo mobiliario y de los libros a disposición, como sucede con nuestra experiencia con las bibliotecas al paso. En otro, en el marco de una universidad colombiana en la que la extensión de los horarios, la autogestión del préstamo por parte de los estudiantes, ciertas características que apuntan a hacer más confortable el ambiente y la estadía allí, y la discreción por parte de los responsables en la forma de organizar esta hospitalidad, serían las claves de lo que denominan confiable. El agregado del atributo de confianza en el título de estas propuestas me llevó a pensar si acaso no será una característica que toda biblioteca podría tener como propia. ¿Una cultura de bibliotecas no tendría que incluir siempre el aliento a establecer vínculos de confianza? La relación de familiaridad con el espacio y sus prácticas será una aspiración que distingue a las bibliotecas cuando se ofrecen como ámbitos hospitalarios a lo diverso, empezando por pensarse a sí mismas como diversas, empáticas e inclusivas. Genevieve Pat, en un artículo recientemente publicado por la revista Emilia, publicación en línea, colaboradora también de este espacio con el Instituto Emilia, que se edita en San Pablo, Brasil, se refiere a esta cultura familiar como, dice Genevieve, una encantadora manera de estar juntos. Pienso que ese encanto compartido al que refiere Genevieve Pat puede entrar en diálogo con la palabra confianza, ya que en su raíz, la raíz de confianza, particularmente en el prefijo con, está la idea de un puente que se transita no de manera solitaria, sino con otros, en el sentido más amplio de apertura a lo distinto. En estos días, Ramón Salaverria, el especialista en bibliotecas de origen vasco y residiendo hace varios años en México, compartió en las redes algunos documentos escritos y audiovisuales a partir de su experiencia en torno a la llamada biblioteca humana, que ayudó a impulsar entre 2014 y 2018, siendo parte del equipo responsable de la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México. Me parece interesante traer a nuestra conversación la riqueza de esta original propuesta en relación con el diálogo, la escucha y la confianza, en una época atravesada por preocupantes manifestaciones de exclusión de lo diferente. El proyecto de Biblioteca Humana nació en Copenhague en el año 2000 como una acción que luego dio lugar a la conformación de una organización no gubernamental y una página web que se puede consultar en línea. Inspiró a que se replicara en más de 80 países, en la mayoría de los cuales se realizaron a partir de la iniciativa de organizaciones locales. La experiencia consiste en que personas de diversos orígenes y lugares sociales, sobre todo aquellas que no suelen ser tenidas en cuenta o que son marginalizadas o estigmatizadas en nuestras sociedades, se conviertan en libros humanos por medio de relatar con su propia voz una experiencia propia a quien quiera leerla por medio de la escucha. Un libro humano puede ser elegido por diversos lectores, escuchadores participantes para generar un encuentro íntimo de escucha compartida de la historia que tiene para brindar. El siguiente fragmento, que forma parte de la guía Cómo hacer una biblioteca humana, publicada en línea con libre acceso para su lectura por el espacio educativo La Aventura de Aprender,
focaliza en la centralidad del diálogo en la propuesta de la biblioteca humana. Cito: el diálogo que resulta de una biblioteca humana visibiliza y reconoce la experiencia de todas las personas por igual. En un contexto donde el conocimiento amateur, las perspectivas particulares, las emociones y sentimientos no son considerados valiosos, ni mucho menos autoridad en el entendimiento de las problemáticas que nos aquejan, la comunicación oral en grupos pequeños conformados por el libro humano y sus lectores construye un entorno inigualable para una cultura de inclusión. Nadie como los concernidos para narrar y compartir cómo es una vida con discapacidad, qué ha llevado a un migrante a dejar su hogar, cómo libra la batalla consigo mismo un excombatiente de guerra, cómo sobreponerse a la violencia de género, la pobreza de los sin hogar, la exclusión de los sin papeles o la enfermedad crónica. Las historias de vida que se ponen a disposición de las personas lectoras revelan el acervo inédito de conocimientos en el que las preguntas más difíciles son esperadas, apreciadas y contestadas. En el diálogo no solo hay aprendizajes para los lectores, los libros humanos también visibilizan y comprenden su propia historia. Hasta ahí la cita de la guía Cómo hacer una biblioteca humana. Como plantea Leandro Jacob, coautor junto con Ramón Salaverria y Teresa Bedoy de Biblioteca Humana, un manual, libro recientemente editado por Imprenta Rescate de Argentina, también disponible en forma libre online. Se trata de una experiencia colectiva e íntima, a la vez donde se ponen en relación un relato, la escritura oral, me gusta mucho esto de escritura oral, y la escucha, la lectura atenta y viva. El lugar de la oralidad en las bibliotecas, pensado en este caso como otra forma de la escritura, legitimando las voces que no suelen ser escuchadas, podría ser considerado otro de los pilares de las relaciones de confianza, ya que se opondría al silenciamiento o a la subestimación del decir y de la experiencia de quienes sufren vidas atravesadas por distintas formas de exclusión. La voz humana encarna en el cuerpo y en las gestualidades que también hablan. Las bibliotecas, en toda la diversidad de formatos, tamaños y emplazamientos en que se manifiestan, pueden ser espacios donde los cuerpos y las voces que los expresan sientan que pueden tener un lugar propio, amigable y confiable para poder sentirse protagonistas y sobre todo contribuir a la visibilización de la lucha por los derechos de cada persona y cada comunidad. Las escenas de oralidad compartida por medio del diálogo acerca de lecturas y experiencias son una expresión valiosa para conectar el pasado personal y comunitario con el presente, sobre todo en tiempos en que la memoria parece desdibujarse por el exceso y también la malversación de información que estalla y dificulta establecer lazos ciertos con la experiencia vivida y con las conquistas sociales a favor de la vida en común. Pensar las conversaciones sobre lecturas y experiencias como escenas, como instancias performáticas o como acontecimientos, implica dejar de lado la generalización y observar su carácter situado, atendiendo a los diversos modos de plantearse según contextos, participantes concretos, situaciones concretas, textos concretos, coyunturas concretas. Así lo plantean desde perspectivas distintas Sumtor, al pensar la lectura y la recepción en su libro Performance, Recepción y Lectura, como un hacer performático, o Vichy Zavala en Oralidad y Poder, o Aidan Chambers, cuando en Dime, en su libro Dime, compara la conversación literaria con una acción o escena dramática, teatral, un evento en el que quienes participan construyen sentidos en común, atravesados por lo situacional, por las relaciones de poder, por jerarquías, por atravesamientos de lo personal, entre otras variables. Que las bibliotecas sean un espacio donde por medio de las conversaciones, la confianza y la escucha genuina se puedan poner en juego todas esas variables,
las vuelve convocantes para transformar lo injusto y lo asimétrico y contribuir a la democratización de los lazos sociales. Quizás sea ese el sentido que da Úrsula Le Guin a la escucha, y con sus palabras termino las mías de hoy. La cito a Úrsula Le Guin de su libro Contar es escuchar. La comunicación recíproca entre quienes hablan y quienes escuchan es un acto poderoso. El poder de quien habla se amplifica, aumenta por la sincronización de quien escucha. La fuerza de una comunidad se amplifica, aumenta por la sincronización recíproca del habla. De ahí que pronunciar sea algo mágico. Las palabras tienen poder, los nombres tienen poder. Las palabras son acontecimientos, hacen cosas, cambian las cosas. Muchísimas gracias. Cecilia, muchísimas gracias. Tenemos unos minutitos, porque estamos aquí trabajando intensamente, pero tenemos unos minutitos si alguien quiere hacer un comentario, un agradecimiento, una pregunta, unas palabras, pues estaremos encantados de escucharlas. ¿Quién se anima? Hemos trabajado muy duro esta mañana, Cecilia, hemos hablado mucho, hemos participado mucho y ¿quién se anima? Nos has dejado en actitud de escucha. Sí, nos lo hemos tomado en serio. Sí, suele suceder, ¿no? Sí, porque, sí. Sí, que las palabras a veces tienen resonancias que no son inmediatas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues mira, sí, aquí justo, mira, un momento, tenemos dos y con estas dos cerramos. Muy bien, muchas gracias. Hola, pues yo soy Tomás de la Universidad de Murcia y estoy aquí haciendo una maqueta de un río en Burdeos. Ayer Daniel terminó con una frase que ya noté, que era que escuchar compromete. Y me gustaría que hablases de eso desde el punto de vista de una biblioteca o una institución que se aventura a escuchar. ¿Y qué tiene que pensar sobre el compromiso una vez que... Porque escuchar parece que es fácil iniciarlo, pero el compromiso que vendría después de escuchar, ¿cómo lo ves tú? Porque un compromiso es algo que es una amenaza, eso pesa. Dice, voy a hacer esto, pero tengo luego un compromiso muy fuerte. Pues ¿cómo lo ves? Si te parece, Cecilia, sí. vamos a hacer la otra pregunta también y así a lo mejor puedes hacer una síntesis o un comentario. De acuerdo. Sí. Perdona, es que estoy un poco enferma. Yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas en una. Primero, se aprende a escuchar y luego, ¿por qué no nos enseñan a escuchar? ¿Sí? Desde pequeños, ¿no? No sé si hay una respuesta, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu intervención, me ha encantado. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, son preguntas muy interesantes y comprometedoras, ¿no? Yo pienso que la idea de compromiso en relación con las bibliotecas, ¿no? Es sobre todo más que una amenaza, una actitud ética, demanda una actitud ética y una invitación a la acción, ¿no? Porque si no la escucha sería en vano, me parece, sería realmente un simulacro o una puesta en escena. Así que me parece que la escucha significa como una predisposición a ser transformado por la palabra de otros, ¿no? Y por lo tanto, para las bibliotecas implica iniciar un camino, así sin pretensiones demasiado grandes, pero iniciar caminos de transformación, porque cuando uno escucha se deja alojar por la palabra de otros y por lo tanto para el trabajo en la biblioteca implica
la posibilidad de transformar o reforzar determinados caminos que se deciden elegir. Sobre todo, a mí me parece que el compromiso es que tiene que ver con la idea de apropiación, de que aquellos que se escuchan mutuamente sientan que la biblioteca es un espacio donde es posible alojar todas las formas de la cultura, aún aquellas formas de la cultura que hasta el momento no conocíamos, ¿no? Esa es una de las razones por las que la biblioteca se puede asociar a una idea de compromiso ético, ¿no? Con respecto a esto de la pregunta que tiene que ver con si no nos enseñaron a escuchar, yo creo que sí nos enseñan a escuchar, pero muchas veces se olvida porque hay una tendencia muy fuerte a quedarse con la idea propia, ¿no? Por eso me parece que la escucha tiene que ver con abrirse interrogativamente a lo que le pasa a los otros y pensar que toda respuesta propia es provisoria, ¿no? Por lo tanto, me parece que una de las formas de aprender a escuchar o de enseñar a escuchar tiene que ver con la humildad, fundamentalmente, ¿no? Con la conciencia de que nunca es definitivo el pensamiento que estamos compartiendo, ¿no? Y en ese sentido me parece que uno puede ser un enseñante de escucha, sobre todo a partir de la pregunta abierta y de la respuesta también abierta. Por eso ese poema que compartí con ustedes de Levertov, que es el entrelazamiento entre las preguntas y las respuestas de los otros, ¿no? Como un don, como una ofrenda. Cecilia, pues muchísimas gracias, porque además yo creo que tu charla no solo tiene que ver con esta reflexión sobre la biblioteca, sino con nuestra misión y con nuestro trabajo estos días, en el que estamos haciendo un ejercicio de diálogo, de construcción conjunta y también de escucha en estos grupos de discusión, y creo que conecta perfectamente con nuestra inquietud y con nuestro modo de hacer ahora. Y te doy las gracias de verdad por tu tiempo, por tu generosidad, por realmente cumplir esta idea de inspiración. Creo que nos has puesto lucecitas en muchos puntos y seguimos, seguimos. Muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, gracias a ustedes y les deseo mucho trabajo productivo, que sé que es el que están haciendo. Adiós.